no sirve de nada llorar la miseria del mundo, sino que es necesario trabajar por la mitigación de la miseria en el mundo. Estas fueron las inspiradoras palabras del obispo de Dubrovnik, el monseñor Josip Marcelic, y que expresó a María de Jesús crucificado Petković, que la motivaron e impulsaron a andar un camino de fe. Luego de la Primera Guerra Mundial, Europa se encontraba sumida en numerosas calamidades, el derrumbe de la economía, desgracias, abandono material y espiritual, enfermedades y extrema pobreza. Esta acuciante realidad hizo eco en el corazón de María de Jesús, mujer fuerte y perseverante ante las adversidades, que empezó dirigiendo en Blato, Croacia, una cocina popular para los más pobres, luego un orfanato, hasta que finalmente, en el día de la Anunciación, en el año 1920, siguiendo las orientaciones del obispo de Dubrovnik e impulsada por su vivo deseo de ayudar a los más necesitados, como devoción y testimonio profundo del amor eterno y misericordioso de Jesús crucificado, fundó la congregación Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco, con el objetivo de que la educación y la instrucción de la juventud sea prioridad. No vivir solo para sí mismo, sino también para el bien del prójimo. Fueron estas las palabras de San Francisco, las detonantes para la vida apostólica de esta congregación. Y esa vocación de servicio hacia los más pobres, marginados y despreciados, provocaba en ella una inconmensurable alegría, porque en ellos veía el rostro de Jesús. El amor fue aumentando y éste se convirtió en su norte, exhortando a todas sus hermanas a ser ejemplo de conducta y sacrificio, como un acto de bondad y amor. Abordó una misión que la llevó a expandirse y a asentarse en distintas partes del mundo. En el año 1936, sus primeras hermanas arribaron a la Argentina y luego llegaron al Paraguay en el año 1941. La vehemencia de la historia y sus cicatrices se ven reflejadas en un mundo pluricultural lleno de luces y sombras. Lastima ver una exacerbada glorificación al consumo y posesión material, donde afloran los sentimientos y deseos más oscuros del corazón. Ante esta realidad con la que convivimos frente a frente, surge la pureza sublime del amor, del perdón y la misericordia a través de la entrega y del servicio de las hermanas hijas de la misericordia. En palabras de María de Jesús crucificado Petković, que dijo a sus hijas espirituales, y se escuchaba decir: Dios no nos ha creado para vivir retiradas en una cueva, y si hemos renunciado al mundo es para trabajar por su salvación y levantarlo de sus miserias y ayudarlo en sus padecimientos. Preocúpense por los niños abandonados, por los ancianos, y dense totalmente a las obras de misericordia, ya que se llaman hijas de la misericordia. Sean madres de la humanidad sufriente, tengan entrañas de misericordia, practiquen no solo la misericordia corporal, sino también la espiritual. Ser luz y dar luz es una tarea llena de retos y vicisitudes. Ante semejante realidad que hoy, al igual que más de 100 años, se enraiza en el mundo, la misión de esta congregación es rescatar lo bueno de cada ser humano y revalorizarlo a través de las obras de caridad. Testimoniar con sencillez, confianza y humildad la misericordia y la bondad de Dios Padre con toda la humanidad.
Señoras y señores, ¿cómo están? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestro programa Desde la Fe, como todos los domingos por la mañana a través de GEM. Como se habrán dado cuenta en nuestro editorial, hoy vamos a dedicar el programa y vamos a recordar 80 años de la llegada de las Hijas de la Misericordia al Paraguay. Franciscanas Hijas de la Misericordia que nos invitan a llevar la misericordia de Dios a este mundo que tanto necesita. En este primer bloque vamos a conocer un poco de la historia de la congregación, el carisma, cómo llegaron al Paraguay, y después en el segundo y tercer bloque vamos a tener a otros invitados para compartir otros aspectos de esta congregación religiosa. En este primer bloque está con nosotros la hermana Miriam Domecq. Ella es superiora de la comunidad Juan Pablo II de Hernandarias. Hermana, ¿cómo estás? Buen día, un gusto saludarte. Buen día a todos, paz y bien. Paz y bien, Jerez Aray, de la paz y bien. El saludo cordial y fraterno de los franciscanos. Hermana, me gustaría comenzar, bueno, por supuesto, ya sabemos que la congregación se llama Hijas de la Misericordia, pero ¿quién la fundó? ¿Podríamos hablar, por favor, al respecto? Sí, la congregación Hijas de la Misericordia fue fundada por la beata María Petković el 4 de octubre de 1920 en Croacia, más concretamente en un pueblo llamado Blato en la isla de Korčula. ¿Y en qué contexto surgió la congregación? Entiendo que fue después de la Primera Guerra Mundial, ¿es así? Sí, así es. Hermana, ¿y la congregación fue creciendo, si bien nos comentás que surgió en Croacia? ¿Cómo llega al Paraguay? Bien, al inicio, exactamente el 15 de enero de 1936, el padre Leonardo Rusković, misionero franciscano croata, le escribe desde Argentina pidiéndole que envíe 20 religiosas para la actividad misionera. En respuesta, el 12 de marzo de 1936, la madre envía un grupo de 7 hermanas a la Argentina. Luego, el 17 de abril de 1937, otro grupo de 10 Hijas de la Misericordia llega a la Argentina. Al año siguiente, el 30 de septiembre de 1938, otro grupo de 5 hermanas llega a la Argentina. Posteriormente, el 20 de mayo de 1940, la Madre María Petković también llega a la Argentina para acompañar a sus hermanas. Ella deseaba ardientemente vocaciones de este continente y, según cuenta en sus memorias, en la fiesta de la Inmaculada Concepción de 1940, pidió de modo especial al Señor que le enviara vocaciones religiosas de este continente. Por eso ella ve la mano de la divina providencia en el encuentro con un sacerdote enviado por el Monseñor Agustín Rodríguez, entonces obispo de Villarrica en Paraguay, con el que estipula un contrato para abrir una casa en la localidad de Uicuí, que en aquel entonces pertenecía a esa misma diócesis. El sacerdote que va a hablar con la madre y presentarle el pedido del obispo era párroco del pueblo de Uicuí, el padre Julio César Duarte Ortellado, actualmente siervo de Dios. Él le habló de la necesidad de contar con un colegio y un orfanato en su parroquia. En un mapa le mostró dónde se encontraba Uicuí. La madre, sin dudar, dio respuesta esperanzadora y le dijo que ella misma iría a acompañar a sus hermanas, pero que primeramente debía hablar con ellas. Así fue que el 18 de febrero de 1941, María Petković y 3 de sus hermanas se parten de Buenos Aires hacia Asunción por vía fluvial y llegan al pueblo de Uicuí el 27 de febrero del mismo año. Los habitantes de aquel pueblo recibieron a las hermanas como lo hace la gente sencilla y buena, con un corazón abierto, con mucha alegría y gratitud hacia Dios. Tuvimos la bendición entonces de tenerla en Paraguay a la madre fundadora, ¿no? Sí. Que no suele ocurrir habitualmente, ¿verdad? Si es que en este caso la congregación de ustedes tiene esa dicha. Ahora, hermana, ¿cuál es el carisma de la congregación? Algunas compañeras acá en el canal ya me preguntaban, ¿y a qué se dedica la congregación? ¿Qué hace? ¿Cuál es el carisma? Me decían. El carisma de la congregación es
testimoniar el amor misericordioso del Padre, siguiendo a Cristo crucificado, fieles al espíritu del Evangelio, sirviendo a la Iglesia a ejemplo de San Francisco de Asís y de la Beata María Petković. Hermana, para ir cerrando esta primera parte, me dijiste que tenías algo que querías dar lectura. Es una especie de testamento, ¿verdad? Testamento, sí. Este año celebramos los 80 años de presencia en el Paraguay. Por eso me parece oportuno mencionar un fragmento de las memorias de la Beata María Petković, cuando se refiere al trabajo de las hermanas en esta tierra. Si tuviese tiempo, describiría detalladamente los innumerables beneficios de la divina providencia, la que siempre ha guiado y acompañado a la congregación desde sus inicios hasta hoy, para que cante alabanzas a su bondad, a su gracia y a sus maravillosas obras. Él benignamente se ha servido de mí, su pobre sierva, para las obras de su misericordia a favor de los miserables y de los afligidos, para enseñar y socorrer espiritual y materialmente a los necesitados, en particular para la educación de los niños abandonados, de los huérfanos y de la juventud, para la conversión de muchos pecadores obstinados y de los enfermos, para la enseñanza espiritual a las poblaciones pobres que aún languidecen en la ignorancia religiosa. Como ahora en Paraguay, en la diócesis de Villarrica, partiendo de una sola casa que se encuentra en Ibicuí, las hermanas trabajan en 46 pueblos a través de la Cruzada del Santo Rosario, en la que están inscritas 46 familias con 209.800 miembros. Estas familias rezan cada día el rosario, practican la verdadera vida cristiana con gran devoción y sumisión a la voluntad de Dios. En muchos de estos pueblos no hay ni sacerdotes ni misa, por lo que la gente sacrifica una entera jornada o noche para llegar a Ibicuí con el objeto de cumplir con sus deberes cristianos. Dado que no hay quien pueda enseñarles el catecismo, nuestras hermanas preparan y dirigen a 1.500 catequistas, celadores, quienes después en los distintos pueblos enseñan el catecismo a los niños y a los adultos, preparándolos a los sacramentos y a la muerte. Las hermanas, a su vez, cada cierto tiempo durante el año van a aquellos 46 pueblos abandonados. En tales ocasiones, la gente prepara a las hermanas una solemne acogida con procesión, y ellas imparten la enseñanza cristiana y la palabra de Dios, educándolos en la vida cristiana. Cuando yo era niña, una vez, después de la comunión, el Señor me había llevado en espíritu a ciertos campos, donde estaba reunida una multitud de gente a la que hablaba de Dios y de su amor. Entonces, en aquella ocasión, había pensado y me había preguntado, ¿qué habría podido hacer yo sola? Si predicaba en una parte, no habría podido estar en la hora. Por eso, como ahora puedo entender, el Señor, a través de esta congregación, me ha dado innumerables hermanas para que ellas prediquen en diferentes partes. Por este motivo, sea Él bendito y alabado por los siglos, por haberse servido de los pequeños, para que por su medio se difundiese su gloria y se actuase para la salvación de las almas. Qué profundas palabras, ¿verdad? Sí, así. Ahora ella ya es beata. Ella ¿verdad? es beata, sí. Muy bien, hay que pedir su mediación, ¿sí? Y Su próxima canonización. que ojalá próximamente sea también canonizada. Hermana, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a usted. Muy bien, así estuvo con nosotros la hermana Miriam Domecq, superiora de la comunidad Juan Pablo II de Hernandarias. Nos vamos a la pausa y después vamos a estar hablando acerca de las obras y el trabajo en el ámbito de la educación de las hijas de la misericordia. Ya volvemos. Ya estamos en nuestro segundo bloque, nuestro programa Desde la Fe a través de GEM.
Y vamos a seguir hablando, como les decíamos, de los 80 años de la presencia de las Hijas de la Misericordia en Paraguay. En este segundo bloque vamos a hablar de las obras y cómo están trabajando en la educación a través del carisma de las Hijas de la Misericordia. Están con nosotros en este bloque como invitados la profesora Marlene Duarte, a quien primero saludamos. Profe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mariano? Pero con mucha alegría de poder dar a conocer la gracia que tiene el Paraguay de tener la congregación de las Hijas de la Misericordia y conocer un poquitito más de esta mujer extraordinaria, maravillosa, santa, que fue la Beata María de Jesús Crucificado Petkovic. Así mismo, gracias Marlene por estar aquí. También saludamos al profesor Marcial Patiño, con quien solemos compartir también algunos eventos en el colegio. ¿Cómo está, profesor? Buenos días, paz y bien para todos. Realmente una alegría enorme de compartir este momento y de hablar de esta gran mujer que nos une esta mañana. Así es. Marlene nos va a hablar acerca de las obras. ¿Qué podemos decir? Porque cuando hablamos de congregaciones religiosas siempre hablamos de grandes obras, en este caso obras de misericordia. Así mismo, Mariano. Y las grandes obras realmente en la congregación de las Hijas de la Misericordia dieron grandes frutos durante estos 80 años que estamos recordando celebrativamente. Pues bueno, en Paraguay las Hijas de la Misericordia tienen 11 obras que fueron creciendo a lo largo de estos 80 años. Las primeras obras fueron justamente en la ciudad de Uicuí, donde la misma madre fundadora llegó en el año 1941 y ahí ya fundó la primera obra, que es la del Colegio Niño Jesús, ¿verdad? La comunidad Niño Jesús en Uicuí, donde se dedican hasta hoy día a la educación, a la formación de niños y jóvenes en el amor y la misericordia, y también la comunidad Santa Clara, donde las hermanas trabajan en la pastoral parroquial y también en la asistencia a las personas de la comunidad, tanto una asistencia espiritual, humana, psicológica. Entonces esa es la primera obra, la de Uicuí, y que dio fruto a tantas otras en el transcurso de estos 80 años. También tenemos la comunidad de Santa Teresa del Niño Jesús, que está en Quequegó, que se dedica también a la pastoral parroquial y la ayuda a las mujeres, la ayuda a la formación espiritual y humana, todo el trabajo pastoral que requiere, ¿verdad?, la sociedad en ese lugar. También tenemos la comunidad del Colegio Villa San Francisco, que es una de las comunidades sede de la provincia de las Hijas de la Misericordia. En el Colegio Villa San Francisco tenemos todo el campo y el área de la educación de niños y jóvenes, cuya motivación principal es educar a estos niños y jóvenes, así como nos pidió la Beata María Petkovic, en el amor y la misericordia. Ahí también en la comunidad del Colegio Villa San Francisco está la formación de los laicos, de los misioneros de la misericordia, de Joframis, y aparte de ser sede de la provincia es también el noviciado de las hermanas. Entonces es un trabajo. Los primeros años van allí las jóvenes. Los primeros años. Pero es una obra muy fructífera, donde las hermanas se dedican con mucho fervor y alegría, y también a cuidar a las hermanas de la tercera edad. Es la sede principal de nuestra congregación, en donde todo nuestro afecto, nuestro cariño en el Colegio Villa San Francisco siempre está presente. También tenemos a la comunidad San Francisco de Asís del IPS, que ya más adelante te voy a contar un poquitito la riqueza. Vamos a profundizar en esto, ¿verdad? Y en IPS las hermanas trabajan tanto en la pastoral con los enfermos, con los familiares, con el personal médico, en todo lo que es esa atención pastoral de la fe, y también en el área profesional, ¿verdad? Y después tenemos a la comunidad del Colegio San Francisco de Asís de Villa Lisa. Esa comunidad está en la ciudad de Villa Lisa, San Francisco de Asís, con un colegio pujante, hermoso también, donde las hermanas trabajan en la educación de niños y jóvenes, y también en la formación de los laicos, que es últimamente una necesidad y una prioridad muy importante para la congregación. Después tenemos la comunidad del Oasis Franciscano, que es la casa de retiros en Itagua, una casa de retiros hermosa que está al servicio de la iglesia. Es un oasis realmente. Realmente es un oasis donde toda la iglesia está invitada a hacer sus retiros. Es un servicio a nuestra iglesia. También tenemos la comunidad Juan 23, que queda en la ciudad de Dr. Cecilio Báez. Ahí tenemos toda esa formación para niños y jóvenes, y también la actividad pastoral
que la ayuda a la parroquia y la ayuda a la comunidad en sí es un gran fruto que dejan las hermanas. También tenemos la comunidad Juan Pablo II, que está en la ciudad de Hernandarias, allá en Alto Paraná, con un colegio también muy bonito, con tantos jóvenes y niños que son educados en la fe, en el amor y la misericordia. Y la última obra es la de Cuba, que las hermanas fueron justamente a ese país a fundar con amor y con misericordia esa nueva obra desde el año 2014. Entonces en La Habana, Cuba, se está sembrando esa esperanza. 3 hermanas paraguayas creo que están aproximadamente, por allá, sí. Están sembrando esa esperanza de fe, catequizando y también dando tanto amor y misericordia a ese pueblo. Y la obra de Cuba justamente también forma parte de la provincia de Paraguay, porque Paraguay ayuda tanto económica como espiritualmente a la obra de La Habana, Cuba. Más todavía con el servicio de las hermanas allí, ¿verdad? Así mismo, que es una luz, luz de esperanza y de alegría para esa zona. Profe Marcial, ahora queremos hablar un poquitito desde el ámbito de la pastoral educativa, de cómo está trabajando desde el carisma de las Hijas de la Misericordia. Y realmente es un trabajo que nos mueve, especialmente la misión de evangelizar, la pedagogía de nuestra Madre María Petkovic, que es educar en el amor, el de educar integralmente a las personas y especialmente a la luz del Evangelio. Eso es lo que más buscamos desde la pastoral. Incluso, ¿verdad? Quería resaltar una frase que dice la Madre: el fin para el cual abrimos escuelas y colegios es ganar niños para Dios, que sean centros misioneros, que sean focos de amor hacia Jesús, que sean centros de salvación de las almas, que sean escuelas de formación integral para la vida. Eso es lo que buscaba y eso es lo que nosotros aún seguimos recibiendo de ella, y que también invitamos a todas las personas que comparten con nosotros la gran familia de las Hijas de la Misericordia a seguir conociendo su vida y su amor hacia el Evangelio y hacia Jesucristo. Profesor, ¿qué le distingue a las Hijas de la Misericordia? ¿Cuál sería el sello distintivo de la congregación con respecto a la educación? Y el sello distintivo está en los valores, y especialmente en 4 valores que son los pilares de la congregación, que es la misericordia, la fraternidad, que es la responsabilidad y la disciplina. La misericordia está basado específicamente en ese texto de Mateo 25:31, que son las obras espirituales y corporales, de vivir eso. El segundo punto es la fraternidad que nos invita San Francisco de Asís. No solamente entre nosotros, a quien llamó incluso hermanos, a la propia naturaleza. Nos invita a ser hermanos con la naturaleza y con Dios, ¿verdad? A ese acercamiento. Y la responsabilidad que está marcado por la libertad que tiene el ser humano y especialmente por esa libertad comprometida. Una libertad comprometida a algo, asumir esa responsabilidad y ese compromiso a algo que se nos ha dado. Y por último, la disciplina, que todo ser humano necesita de una disciplina. Incluso cuando estamos acá necesitamos de una disciplina para poder llevar este programa y que este programa sea un éxito. Necesitamos tener un orden, una forma de trabajo para que la gente pueda entender y comprender lo que venimos a dar. Por eso la disciplina, incluso sin la disciplina, no tendría sentido los otros 3 valores del cual estuve mencionando. Así es. Profe Marlene, hay una obra muy recordada de las Hijas de la Misericordia, que es el Hogar de Niñas en Villa Elisa. Me gustaría recordar, por lo menos, si bien entiendo, ya no están trabajando estrictamente en eso, pero es una obra que me gustaría destacar. Asimismo, Mariano, esa obra de las niñas que fueron ayudadas, cuidadas por las hermanas durante 20 años, esa obra en el cual las niñas estuvieron viviendo con las hermanas en esa casa de cuidado a las niñas huérfanas, duró aproximadamente 20 años. Inició en Villa Elisa, en la comunidad de Villa Elisa, con 40 niñas en el año 1998.
Y eso significaba que las hermanas eran las mamás, eran las hermanas, eran todo para esas niñas huérfanas. Era la familia de esas primeras 40 niñas que llegaron a ese hogar. Porque la Beata María Petković siempre, desde su niñez, a pesar de que ella era de una familia muy bien acomodada allá en Blato, en Croacia, ella nunca dejó de mirar a las niñas y a las mujeres que sufrían el abandono y la orfandad. Siempre fue la niña de sus ojos cuidar a las niñas. Entonces, esa obra tan hermosa que duró 20 años ahí en Villa Elisa, cuidó realmente no solo el cuerpo, la educación, sino el alma de esas niñas al sentirse amadas por Dios a través del cuidado de las hermanas. Pasaron durante esos 20 años más de 500 niñas huérfanas que fueron educadas en el amor y la misericordia y en toda su educación integral, ¿verdad? En algunos casos incluso habían 3, 4 niñas de una misma familia. Así mismo, ¿verdad? Tantas realidades. Sí. Y yo creo que sigue habiendo hoy, y sin duda alguna la Beata María Petković sigue intercediendo porque es una realidad, la orfandad. Y el Paraguay sufrió mucho eso después de las guerras que tuvo en su historia. Y realmente María Petković pareciera que desde siempre conocía la realidad del Paraguay, porque fue por eso también que nuestro querido padre César Duarte Ortellado la invitó a venir al Paraguay. Son 2 santos que se encontraron para dar una gran bendición al Paraguay. Por eso es que María Petković llegó a Ibicuí, porque se podrían preguntar, ¿por qué María Petković llegó a Ibicuí? No llegó a Asunción o a otra ciudad, porque fue ese santo sacerdote, párroco de la parroquia de Ibicuí, quien sabía de la fama de santidad de María Petković, quien estaba en Buenos Aires, y ahí él fue a pedirle que ayude al Paraguay con las obras de educación, para ayudarla a las niñas huérfanas también, y todo lo que era ayudar al pueblo que era muy, muy pobre. Ya en las memorias dice de que Ibicuí resplandecía por su pobreza, y es en esa pobreza que María Petković con las hermanas hizo florecer abundantes frutos que hoy ya tienen 80 años en la historia de nuestra congregación aquí en Paraguay. Y todo fruto de la misericordia. Todo ¿verdad? fruto Así de es. la misericordia. Profesor Marcial, ¿qué estamentos llevan a cabo la práctica de la educación pastoral en esta congregación? Y fuimos, es decir, durante todos estos años se fue trabajando primero en la consolidación del departamento de pastoral, el equipo de pastoral. Luego también se trabajó directamente con los padres, formando delegados de pastorales en cada grado, en cada curso, para que ellos también puedan ir ayudándonos en la formación de una pastoral estudiantil, donde los jóvenes tenían una voz dentro de los colegios. Incluso más adelante vamos a escuchar a los chicos de Joframi también, que son más o menos como las bases, comienzan en los colegios para terminar con ellos. Luego nos encontramos con algo muy grande y algo muy bonito que tiene también el colegio, que es la ayuda a los más necesitados por medio justamente de los padres, por medio de los alumnos, para recoger cosas y ayudar a los más necesitados, y mucho más en este tiempo de pandemia. Un trabajo conjunto, Un digamos. trabajo totalmente conjunto, tanto padres, alumnos, religiosas y profesores. Tenemos un minutito para cada uno para lo que quieran agregar. Comenzamos con Marlene. La Beata María Petković decía, construyamos nuestro cielo con obras de misericordia. Y una de las obras en que esa misericordia y cuidado a los enfermos es la obra de IPS. Sabemos la realidad del IPS y las hijas de la misericordia estuvieron desde los inicios. Los datos históricos dicen que en 1943 se fundó el IPS y 6 años después necesitaban internar a los obreros. Y imagínense que dice la historia que el propio ministro de Salud de aquella época invitó y pidió a María Petković firmar un acuerdo para que las hermanas ayuden en todo lo que necesitaba el IPS. Y fue la propia madre fundadora que vino con su secretaria a reunirse con el ministro de Salud de aquella época a firmar el contrato que hacía que las hermanas estén a cargo de todo lo que era la farmacia, la lavandería, el cuidado de los enfermos, y un arduo trabajo. Realmente eran las bases de construir el cielo con obras de misericordia. Actualmente, imagínate cuántos años las hermanas siguen ahí, fuertes,
misericordiosas, entregando su vida no solamente al cuidado de los enfermos en la pastoral, ¿verdad? Y a los médicos, a los familiares, sino que también en el área profesional, ¿verdad? Porque tenemos hermanas que son enfermeras, que ayudan en esa área tan increíble, tan llena de misericordia. Entonces la obra de IPS es, yo siempre cuando paso por ese lugar invoco a la madre fundadora, la Beata María Petkovic, por la sanación de todos los enfermos, porque ella realmente estuvo ahí y ella donó ese carisma y la vida de las hermanas para ese lugar. Entonces es algo muy emblemático que vale la pena ser celebrado en estos 80 años de nuestra congregación. Mariano. Gracias, profesora Marlene. ¿Profe? Yo quisiera terminar este momento recordando la pedagogía de la madre, que es justamente educar en el amor y la misericordia. Educar en el amor. Y esa es la misión principal que tenemos docentes, familias que estamos ayudando, trabajando, sirviendo a las hijas de la misericordia. Muy bien, así estuvieron con nosotros la profesora Marlene Duarte y el profesor Marcial Patiño hablando de las obras y también de cómo está trabajando en el ámbito de la educación esta congregación, que tiene también el apoyo y el impulso de los laicos y de los jóvenes. Nos vamos a la pausa y justamente después vamos a estar hablando uno de los aspectos, el tema de la participación de los jóvenes. Ya volvemos enseguida. Señoras y señores, ya estamos en el tercer bloque de nuestro programa Desde la Fe a través de GEM. Y vamos a hablar de un grupo justamente que se llama Misioneros de la Misericordia y también de Joframi. ¿De qué se tratan? Y vamos a presentar a nuestras invitadas que nos van a hablar al respecto. Está con nosotros la señora Dolly Fernández en representación del grupo Misioneros de la Misericordia. Señora Dolly, ¿cómo estás? Buen día. Su micrófono, por favor. Muy buen día, un gusto estar aquí para compartir un poco lo que somos el grupo de Misioneros de la Misericordia de la congregación Hijas de la Misericordia. Muchas gracias por la presencia. Y también está con nosotros una joven, ella es Bianca Aramí Fernández Lobo, ella es del grupo Joframi. ¿Cómo estás, Bianca? ¿Todo bien? Muy buenos días, Mariano. Estoy súper bien de poder compartir con ustedes lo que es el grupo juvenil Joframis y a qué se dedica ese grupo que les enseña también a los jóvenes. Muy bien, y justamente, Bianca, nos gustaría saber qué significa Joframi y a qué se dedican. Joframis es un grupo juvenil que se basa en el carisma de las hermanas Hijas de la Misericordia. Es un grupo que, como ya había dicho, nace del carisma de las hermanas Hijas de la Misericordia. Nos invita a todos los jóvenes también para poder vivir también ese carisma. El grupo juvenil Joframi significa jóvenes franciscanos misericordiosos, que llamados por el Espíritu Santo vivimos la experiencia de la vida cristiana católica a través de las obras de misericordia, a ejemplo de San Francisco de Asís y la Beata María Petkovic. Qué bueno. ¿Puedes contarnos algunas actividades que suelen tener? ¿Es semanal, quincenal, mensual? ¿Cómo es? En los encuentros que solemos tener es semanal. Solemos tener también encuentros con la coordinación nacional. Muy bien. ¿Y de qué se tratan los misioneros de la misericordia y cómo llega al Paraguay? Importantísimo saber. Los misioneros de la misericordia somos laicos seguidores de la espiritualidad de María Petkovic. Y estamos siempre acompañadas por las hermanas Hijas de la Misericordia, que vamos creciendo en la espiritualidad y hacemos obras de misericordia. Nace en el año 2013, justamente siguiendo el proceso de formación de los laicos en el carisma de la congregación Hijas de la Misericordia. Se formaron varios grupos en diferentes localidades. Actualmente tenemos 8 grupos en Hernandarias,
en Cecilio Báez, departamento de Caguazú, 3 grupos en el departamento de Paraguarí, que son los de Uicuí, Cucuó, Quindú, y en el departamento central estamos en Asunción, Villa Elisa y PS. Tienen un itinerario formativo, ¿verdad? Sí, el itinerario formativo del grupo de misioneros nace en abril del 2016, donde en una jornada donde estamos invitados aproximadamente 25 personas de las diferentes localidades, se hace una propuesta de los participantes de qué es lo que les gustaría, cuáles serían los temas que querían que forme parte del contenido de formación del grupo de misioneros de la Misericordia. Entonces, en esa ocasión surge la necesidad de formar un equipo central que se encargue de ese diseño, elaboración, impresión y distribución de los materiales del itinerario formativo. Entonces, el Consejo Provincial aprueba ese itinerario formativo. El grupo Misioneros, ¿qué es lo que hace? Es formar a los laicos en el carisma de la congregación, de tal forma de que crezcamos en la fe y vayamos así como María Petković a hacer obras de misericordia en los más necesitados. Claro, crecer en la formación intelectual, pero al mismo tiempo también en lo espiritual, ¿verdad? Exactamente. Y este material, este itinerario formativo, incluye no solamente la vida y obra de María Petković, sino también San Francisco y su legado espiritual, que se va distribuyendo en diferentes años, ¿verdad? 2017, María Petković; en el 2018, San Francisco; en el 2019, ya hablando de la iglesia y su función en el mundo, y finalmente en el 2020, lo que hace a los misioneros en cuanto a su perfil y su función dentro de la iglesia. Bianca, ¿cómo se organiza Joframis y en qué localidades están aquí en Paraguay? Joframis está organizado de esta manera. Contamos con una coordinación a nivel nacional y una hermana asesora nacional. En las comunidades locales se cuenta también con una coordinación local, una hermana asesora local y los miembros del grupo juvenil. También solemos tener, como había dicho, encuentros con la coordinación nacional y nos reunimos semanalmente con el grupo juvenil. Contamos también con retiros, jornadas, momentos fuertes de oración, tiempos de formación y ayudamos a las hermanas en las actividades. El grupo juvenil Joframis es un grupo que ayuda a los jóvenes a crecer en la fe y también aportar su granito de arena en el servicio a los demás, como visitamos a los enfermos, a los ancianos, compartimos la palabra de Dios en la sociedad, entre otros. Pero por el tema de esta pandemia, en algunas comunidades se aplicó el método virtual para los encuentros. El grupo juvenil Joframis está activando en varias ciudades del Paraguay, que son en Uicuí, Cucuó, Dr. Cecilio Báez, Asunción y Hernandarias. Bianca, y ahora una pregunta súper personal. ¿Qué fue lo que te llamó la atención para integrar Joframis? ¿Cómo sentiste esa llamada de estar en ese grupo? ¿Recordás cómo fue? ¿Quién te invitó? Lo que quieras compartir. Cuando yo estaba en el 5º grado aproximadamente, ya se había formado ese grupo en mi colegio, pero eran solo para jóvenes de más mayores. Más grandes. Sí. Pero yo siempre quise entrar porque quise conocer sobre qué se trataba. Quería por curiosidad, saber. Sí, digamos. por curiosidad. Después llegó la hermana Miriam, que es mi asesora. Ella fue la que nos invitó, a mí y a unos cuantos más. Y entonces yo entré. Y nos dieron charlas, conocimos más sobre la vida de la Beata, sobre la vida católica cristiana. Y me gustó tanto. Y más también por los campamentos, las actividades que realizamos, que son súper divertidas. Y eso fue lo que me llamó también la atención y lo que me impulsó a entrar al grupo. Muy bien, ahora para ir redondeando un poco, señora Dolly,
¿Algunas actividades que querés destacar de los misioneros de la misericordia para que la gente se entere un poco de cosas destacadas que hacen como comunidad? Sí, nosotros los misioneros somos más o menos como los joframis adultos, ¿verdad? Porque cumplimos básicamente las mismas actividades. Pero nuestra organización parte de un equipo central, que es el equipo formado por hermanas, laicos y docentes, que es de ahí donde parten todos los procesos formativos y de actividades. El equipo central, por ejemplo, organiza 3 veces en el año actividades de encuentros a nivel nacional, que son también de formación y de compartir juntos las diferentes comunidades, que realmente nos dio muy lindos resultados, porque nos sentimos más identificados como grupo, y eso hace que nuestra fe crezca realmente y salimos con más alegría a hacer las obras de misericordia como María Petković. Y en los grupos de cada localidad, ellos se reúnen periódicamente también y hacen sus momentos de oración, de formación, de acuerdo a las indicaciones del equipo central, y hacen sus ayudas también, así como dijo Emily también. Esta pandemia hizo que cambiemos un poquito ese sistema de los encuentros que realmente eran de alegría. Continuamos reuniéndonos a través de nuestros grupos de WhatsApp, y hoy en día hacemos los rosarios vía Zoom los últimos domingos de cada mes. O sea, encontramos la forma de contenernos unos a otros, y realmente en nuestro grupo, que ya somos todos gente adulta, es lindo sentirse acompañados en los momentos difíciles. Sin duda alguna. Muy bien, vamos a ir cerrando este bloque. Bianca, ¿algo que quieras decirle a los jóvenes que están dudando de acercarse a trabajar en la iglesia y específicamente en Joframi? ¿Alguien que esté interesado, cómo puede hacer, dónde tiene que acercarse? Bueno, la mayoría de los jóvenes piensan que el grupo juvenil Joframi es exclusivamente de los colegios en el que estamos ubicados, pero no, son para todos los jóvenes de la ciudad que estén interesados en saber sobre la vida cristiana católica y en querer vivir también ese carisma. Así es. Muy bien. Muchísimas gracias a Bianca Aramí Fernández Lobo y también a la señora Dolly Fernández por estar con nosotros. Gracias. Que estén bien. Paz y bien. Paz y bien. Paz y bien. Muy bien. Vamos ahora a tener 2 materiales. El primer material se trata de un material muy especial para mí también, no solo para la congregación, porque se trata de mi doblemente hermana de sangre, y es hermana de la congregación Hijas de la Misericordia, la hermana Salvadora Mercado Rotela. Ella nos envía un emotivo mensaje desde Roma, a quien la saludamos y le decimos muy buenos días, hermana Salvadora, ¿cómo estás? Muy buenos días, Mariano, y a la audiencia de GEM. Al finalizar este programa bellísimo por los 80 años de presencia en Paraguay de la Congregación de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco, quiero citar una célebre frase de nuestra beata madre fundadora, María Petković. Ella nos decía: preparemos nuestro cielo con obras de misericordia. ¿Cuánta misericordia necesita el mundo de hoy? ¿Cuánta misericordia necesita el Paraguay? Tener un corazón misericordioso es tener un corazón fuerte, firme, abierto siempre a Dios y a las necesidades del prójimo. Abramos nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de la dignidad, y sintámonos provocados a escuchar su grito de auxilio.
que su grito se vuelva el nuestro y juntos podamos romper la barrera de la indiferencia y tender la mano al que necesite. La misericordia divina es una gran luz de amor y de ternura. Es la caricia de Dios sobre las heridas de nuestros pecados. Que esta caricia nos dé la fuerza y nos impulse a ser los testimonios del amor misericordioso del Padre en medio de nuestro sufrido pueblo paraguayo. Hoy nos sigue susurrando en los oídos la Beata Madre Fundadora María Petković y nos dice: sean grandes en el amor, porque el que ama no descansa. Un saludo especial a las hermanas hijas de la misericordia y a todos los laicos que comparten con nosotros la misión de testimoniar la misericordia del Padre en el Paraguay. Feliz domingo y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, hermana Salvadora Mercado, consejera general de la Congregación Hijas de la Misericordia. Ella está encargada de todo lo que es acompañar el trabajo de los laicos. Siempre las paraguayas se destacan, me decían justamente que Sor Elsa Alcaraz fue la primera latinoamericana en ser madre general de la Congregación Hija de la Misericordia. Ella es paraguaya y nos estuvo acompañando también en todo lo que es la preparación de este programa, recordando los 80 años de la llegada de las Hijas de la Misericordia al Paraguay. Y para cerrar el programa de hoy, estamos en compañía de nuestra compañera Silvia Aguilar, quien nos trae un material especial para despedir nuestro programa. Silvia, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Mariano? Un Súper saludo bien. especial para toda la audiencia y feliz de compartir otro domingo más con ustedes. Y como bien decías, Mariano, para poder concluir este programa trajimos una canción, en realidad, una hermosa canción interpretada por Joel Acosta y Marcial Patiño en homenaje justamente a la fundadora María Petković. Y vamos a dejarles con esta hermosa canción para que luego sigan disfrutando de su domingo. Y nos encontramos el próximo domingo, Mariano. Así es, será hasta el domingo. Desde lejos a contarnos el amor de Dios, enseñaste que la cruz es la más grande expresión de fe. Ejemplo de Jesús crucificado, tu vida la ha llevado y un sueño hecho realidad. Entre manos y tu entrégale, Señor. Madre, tu familia hoy te canta, damos gracias al Señor por el tan puro amor. Madre, con tu vida enseñaste misericordia entre manos y tu entrégale, Señor. Madre, tu familia hoy te canta, damos gracias al Señor por el tan puro amor. Tus hijas caminan por las calles de la vida, enseñando
lo que un día predicaste tú. Hijas de la misericordia,